¿Qué tal, amigos de Historias de Terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar hasta tus oídos una historia. Muchas personas se preguntan cómo saber si tu ser querido que ha fallecido ha alcanzado la luz. Quizás esa es una interrogante que nos hacemos muchas personas en la vida, sobre todo después de haber perdido a alguien muy querido para ti. ¿Cómo saber si tu ser querido fallecido ha alcanzado la luz? Es una cuestión muy complicada, pero muchas personas aseguran que esto se conoce en el momento en que el ser que tú has perdido se contacta contigo. Hay señales inequívocas para la mayoría de las personas que han sentido la presencia de ese ser que ya se fue, aunque la ciencia no ha podido demostrar que ese contacto entre el mundo tangible y el más allá sea real. Siempre quedarán los miles de testimonios. No podemos negar que en algún momento de nuestras vidas hemos sentido una presencia sobrenatural, sobre todo después de haber perdido a un ser querido. Pero toda esta información no es importante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento El Suegro. Este es un relato basado en un hecho real de Gabriela, de Ciudad Madero, Tamaulipas. En el año 1993 conocí a mi novio Fernando, quien es ahora mi actual esposo, pero antes de eso siempre iba por mí a mi casa. Después de varios meses se lo presenté a mi familia. Después, él un poco apenado me dijo: mira, Gaby, lo que pasa es que mis papás son un poco gruñones. Más bien, mi papá, porque mi mamá es un alma de Dios. Y por eso no te los he presentado. No te preocupes, el día que lo hagas, trataré de ganarme el cariño de tu mamá y de tu papá. Más bien el de tu papá, ya que dices que es el más enojón. Se llegó el mes de octubre de 1993, cuando me llevó a presentarme con sus papás. La señora, que ahora es mi suegra, me trató muy bien, pero su papá, desde que me vio, la verdad no le caí. El señor, en su cara se le veía una amargura, y era muy estricto con mi suegra. La tenía, como quien dice, marcando el paso. Me dijo con voz muy seria y fuerte: tú eres muy bajita para mi hijo, él es más alto. Imagínate que sus hijos salieran enanos como tú. Búscate un novio de tu estatura. La verdad, me hizo sentir muy mal. Le pedí a Fernando retirarme de su casa y me salí con las lágrimas a la calle por lo que me había dicho su papá. Me había hecho sentir muy mal. Me dijo que por eso no quería traerme con sus papás, ya que era muy machista y muy autoritario. En 1995 decidimos casarnos y me llevó a vivir a su casa. Él tenía poco de haber entrado a Pemex a trabajar a la refinería. Ahí fue todo un calvario. El señor quería que a las meras 10 de la noche se apagaran las luces, y eso le molestaba. Si yo salía a ver a mi mamá o fuera a la tienda y me tardara, ya imaginarás todas las cosas que pasaban. Me hacía maldades, me cerraba con candado la puerta de la entrada o de la casa. Como mi esposo salía a las 11 de la noche, yo a las 11:30 de la noche salía a la puerta a esperarlo. Y cuando iba por el pasillo me apagaba la luz, y varias cosas que me incomodaban. Tuve muchas discusiones con mi esposo por ese tema, pero él me decía de cosas. A veces, y como yo soy bajita, hacía burlas de mi estatura. Nacieron mis 2 hijos en el año 2000. Enferma mi suegro y cae en cama. Le ayudo yo a mi suegra a cuidarlo. Así estuvo como unos 3 meses hasta que él falleció. Luego de ahí empezaron a suceder varias cosas. Cuando me encontraba sola, en una ocasión estaban unos carros de control remoto de mi hijo en la cama. Los controles estaban en la repisa, cuando de repente los carros salen disparados de la cama. La verdad, me dio mucho miedo. En la madrugada escuchábamos las chanclas con las que caminaba mi suegro por los pasillos y su tosido característico. Mi esposo varias veces me dijo: no sé qué quiere mi papá, que se vaya a descansar ya. Y cuando mi esposo le gritaba: ya papá, váyase a descansar, golpeaban la puerta. En esa época, mi suegra decide irse a vivir con mi cuñada afuera de la ciudad, y nos quedamos mi esposo y mis 2 hijos solos en la casa. Las cosas extrañas seguían pasando. En una ocasión, mis hijos ya se habían dormido y me quedé a esperar a mi esposo, que llegaría de trabajar. Salí al pasillo y se apagó la luz del pasillo, la que mi suegro siempre me apagaba. Regresé para ver qué había pasado, y cuando regreso a la cocina, ya que ahí estaba el apagador, ya estaba nuevamente encendida.
Volví a salir y a medio pasillo se volvió a apagar nuevamente. Mejor me esperé a que llegara mi esposo y le comenté lo que me había pasado. Mi suegra nos dio un terreno grande atrás de la casa y mi esposo empezó a construir una casa. Ahí a la fecha hay un cuarto de lavado. Mi suegro lo habitó, le puso una cama porque a veces se peleaba con mi suegra y se iba a dormir ahí. En lo que terminaba, seguíamos viviendo ahí. Consultando con una clarividente me dijo que mi suegro no encontraba la luz ni la paz, por la forma en que se había portado con mucha gente de su familia. Ella me recomendó unas veladoras blancas, un vaso de agua y una rosa blanca para alumbrar el camino y una oración que me dio. Así le hice y le dije varias veces, váyase a descansar ya, suegro. A mis hijos les había comprado un juego de letras para armar y cuando fui a recogerles sus juguetes, oh sorpresa que me llevé en el piso. Estaba formada con las letras una figura que decía, gracias Gaby, me voy, con las iniciales de mi suegro. Así lo dejé para que mi esposo lo viera y cuando las vio, él no lo pudo creer. Al mes terminó la casa y nos mudamos para nuestra casa, no sin antes bendecirla. A la fecha, a veces se escuchan los tosidos de mi suegro en aquel cuarto de lavado, pero ya no nos molesta. Esta historia la quise compartir con ustedes. Fue escrita por mi amigo Eclipse Rey de los Mares, a quien le mando un saludo. Si te ha gustado esta historia, no olvides en dejarme tu pulgar arriba. Déjame tus comentarios y gracias por ser parte de este canal.